Hola a todos. Hoy, vamos a meternos de lleno en los orígenes del cristianismo, a conocer una figura quizá no tan famosa pero clave, San Alejandro I. Efectivamente. Hablamos de quien la tradición considera el sexto obispo de Roma, Sexto obispo, casi nada. Estamos hablando de una época muy temprana. muy temprana. Su pontificado se sitúa más o menos entre el 105 y el 115 después de Cristo, pleno Imperio Romano. Con Trajano, ¿no? Y luego ya los inicios de Adriano. Eso es, un momento de máximo poder para Roma, fascinante la verdad. Y un momento, imagino, muy definitorio también para esa primera comunidad cristiana, ¿no? Buscando su sitio. Totalmente. Así que hoy queremos entender mejor quién fue Alejandro I, su contexto claro, su papel en esa cadena de sucesión desde San Pedro y, sobre todo, me interesa mucho esto, ¿qué aportaciones se le atribuyen? Especialmente en la liturgia. Sí, porque esas aportaciones o lo que se recuerda de ellas nos dicen mucho sobre cómo se forjaba la identidad cristiana en esos primeros siglos. Y para analizar todo esto, ¿con qué contamos? ¿Qué fuentes tenemos? Pues mira, nos basamos en lo que hay, que no es tantísimo para esa época tan remota. Tenemos las listas episcopales antiguas, las que nos han llegado a través de Ireneo de Lyon, Eusebio de Cesarea, Ajá. y luego está la tradición de la Iglesia recogida en textos como el Liber Pontificalis. Pero bueno, a este último hay que acercarse con cierta precaución. Claro, siendo conscientes de que mezcla historia y tradición posterior. Vale, perfecto. Pues si te parece, empezamos por el contexto. Principios del siglo II. Trajano. ¿Cómo era ese imperio romano? Pues era, la imagen del apogeo. Roma, en su máxima extensión territorial, un poder aparentemente indiscutible, una maquinaria administrativa, militar, enorme. La Pax Romana en su esplendor, aunque, bueno, siempre con tensiones, claro, en las fronteras y tal. Una maquinaria imponente, ¿sí? ¿Y los cristianos dónde estaban en esa foto? Pequeñitos, imagino. Muy pequeños, sí. Y en una situación delicada. Eran una minoría, a menudo incomprendida. Cuando hablamos de persecuciones en este tiempo, Sí, eso quería preguntar. ¿Eran grandes persecuciones organizadas? generalmente no como las que vendrían después. Lo más común eran brotes de hostilidad a nivel local, esporádicos. ¿Y por qué surgían? ¿Qué molestaba tanto? Pues fundamentalmente el choque cultural y religioso. Eran monoteístas en un mundo politeísta. Se negaban a participar en los cultos oficiales, los del emperador, los dioses locales. Eso les hacía parecer diferentes, raros, incluso ateos para la mentalidad de la época. Claro. Además, circulaban bulos terribles sobre ellos, sobre sus reuniones secretas, que si canibalismo, incesto, cosas absurdas, pero que alimentaban la desconfianza social. Y su cohesión interna también podía verse como, bueno, como una especie de grupo cerrado, ajeno al resto. Entiendo esa diferencia, ese no participar en lo común se podía ver como falta de civismo o hasta como algo subversivo. Exacto. Y esa tensión social a veces llevaba a denuncias ante las autoridades locales. Y estas, pues para mantener el orden o por convicción, a veces actuaban contra ellos. No tanto una política imperial directa, sino más bien una consecuencia de esa fricción social. Vale, entendido el panorama. Poder imperial por un lado y por otro esta comunidad pequeña, vulnerable, a veces rechazada. En este escenario, Alejandro I, ¿hacia dónde dirige su esfuerzo como líder? Pues lo que nos sugiere la tradición y las fuentes es un doble enfoque muy interesante. Por un lado, claro, custodiar la doctrina, la fe, asegurarse de que el mensaje se transmitía correctamente. Lo esperable. Sí, pero, y aquí viene lo distintivo quizá, parece que puso un énfasis muy especial en fortalecer las prácticas litúrgicas y sacramentales, los ritos de la comunidad. La liturgia. ¿Por qué? Uno pensaría que en tiempos difíciles lo urgente es otra cosa, ¿no? La doctrina pura, esconderse. Es una buena pregunta, pero piensa en una comunidad así, minoritaria, bajo presión. Los ritos compartidos, la Eucaristía, los sacramentos, no eran un adorno, eran el corazón de su identidad. Ah, claro. Era la forma tangible, visible, de vivir y compartir esa fe, que les unía y les diferenciaba. La liturgia daba cohesión, consuelo, reafirmaba quiénes eran frente a un mundo que no les entendía. Era, digamos, un ancla. Entiendo. Como el pegamento espiritual y social que mantenía unida a la comunidad y le daba fuerza. Justo.
Y esto conecta directamente con su lugar en la historia oficial. Se le considera el sexto obispo de Roma, sucesor de Evaristo. ¿Y eso cómo lo sabemos con certeza? Bueno, certeza absoluta es difícil, pero su nombre aparece en las listas de obispos de Roma más antiguas que tenemos. Listas de la época misma. No exactamente, recopiladas un poco después, pero basadas en registros o tradiciones orales anteriores. Las claves son las de San Ireneo de León, que vivió en el siglo II, bastante cerca, y luego las que recoge Eusebio de Cesarea en el IV. O sea, que ya en el siglo II, muy pronto, había una conciencia de esa sucesión en Roma, de que esa sede tenía una importancia especial. Así es. Y esto era importantísimo para ellos desde un punto de vista apologético, o sea, para defender la fe. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que estas listas demostraban o pretendían demostrar una sucesión apostólica sin interrupciones, La cadena desde los apóstoles. ¿Y por qué era eso tan crucial? porque significaba que la autoridad de los obispos, y en particular la del de Roma como sucesor de Pedro, no venía de ellos mismos, sino que derivaba directamente de los apóstoles, y estos de Cristo. Mantener esa línea era la garantía de que la enseñanza era la auténtica. Como un sello de autenticidad doctrinal, ¿no? Para diferenciarse de otras interpretaciones que ya empezaban a surgir. Exactamente. Era un argumento muy fuerte para la unidad de la Iglesia y la legitimidad de su mensaje. Vale. Tenemos el contexto, la sucesión. Vamos a las aportaciones concretas de Alejandro I. Mencionabas la liturgia. ¿Qué se le atribuye? Aquí es donde entra en juego el Liber Pontificalis principalmente, y como decíamos, hay que ser cautos. Sí, porque se compiló siglos después, ¿verdad? Eso es, probablemente a partir del siglo VI, así que mezcla hechos con tradiciones, quizá con alguna leyenda o con proyecciones posteriores sobre cómo debía ser un papa antiguo. Entendido. Se usa con pinzas. Pero ¿qué nos dice esa tradición sobre Alejandro I? ¿Qué le atribuye? Pues mira, aunque sea con esa cautela, lo que se le atribuye es muy revelador de lo que la Iglesia posterior valoraba de sus orígenes. De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son esas contribuciones litúrgicas? Una muy conocida es la de introducir la costumbre de bendecir agua mezclada con sal, para que los fieles la usaran en sus casas, para purificar. Esa santificación al hogar. Tiene sentido. En un mundo pagano lleno de ritos domésticos, amuletos, ofrecer un signo cristiano para la casa era reforzar la identidad día a día, hacer la fe algo tangible, presente en lo más íntimo. Como plantar una bandera simbólica cristiana en el hogar, ¿vale? Y en la misa, en la liturgia principal, también hay aportaciones. Sí, la tradición también le atribuye haber metido elementos importantes en la plegaria eucarística, el corazón de la misa. El Liber Pontificalis dice que insertó el relato de la pasión del Señor. El relato de la pasión. ¿Exactamente qué parte? Bueno, ahí los liturgistas debaten los detalles. Probablemente se refiera a las palabras de la consagración, que recuerdan la última cena, el famoso «Qui pridie quam pateretur», quien la víspera de su pasión, o algo muy parecido. Pero la idea de fondo es potente. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de anclar todavía más la Eucaristía en el memorial del sacrificio de Cristo. No era solo una comida fraterna, era la reactualización del centro de la fe. Subrayar eso en la plegaria principal era como grabar a fuego el núcleo del mensaje cristiano cada vez que se celebraba. O sea, no era solo añadir palabras, era una decisión pastoral, casi pedagógica. Exacto. Una pedagogía a través del rito. Profundizaba la comprensión de la misa como centro de la vida cristiana, y encaja con lo que decíamos, la liturgia como pilar en tiempos de formación y también de presión externa. Además de la liturgia, ¿sabemos algo de su labor más? De organización. De gestión de la comunidad en Roma. Bueno, ahí la información es más general. Se asume que continuó la tarea de sus predecesores, consolidar la estructura básica de la Iglesia en Roma. ¿Qué implicaba eso? Pues asegurar que hubiera presbíteros, los sacerdotes, digamos, para las distintas comunidades o casas donde se reunían, y diáconos. Los diáconos eran fundamentales, no solo en la liturgia, sino sobre todo en la administración de los bienes y el cuidado de los pobres, de los necesitados. El trabajo diario, esencial. Entiendo. Y como muchas figuras de esa época tan temprana y, bueno, a veces peligrosa, la tradición le reserva un final de mártir, ¿no? Sí, la tradición lo venera como mártir. Se dice que murió durante su pontificado, bajo Adriano. Pero hay que ser honestos. Los detalles históricos de ese martirio son bastante inciertos. Incluso hay cierta confusión en fuentes antiguas con otro mártir romano llamado Alejandro. Ajá.
Pero más allá de la certeza del hecho histórico concreto, la memoria de la Iglesia lo recuerda así, como mártir, uniendo su trabajo pastoral con el testimonio supremo de la fe. Algo muy valorado, claro, en esos primeros siglos. Todo esto nos pinta una imagen de la Iglesia primitiva, quizá más rica de lo que a veces pensamos. No solo gente debatiendo ideas, sino muy preocupada por la vida concreta, los ritos, los símbolos. Totalmente. Y lo que nos muestra la figura de Alejandro I, o la memoria que se tiene de él, es que desde muy pronto la Iglesia no solo se preocupaba por la ortodoxia, la doctrina correcta, sino también por la ortopraxis, la práctica correcta. La celebración, el cuidado de los sacramentos, de la liturgia, no era algo secundario, era parte integral de cómo se vivía y se transmitía la fe. Y esto es interesante porque choca un poco con esa crítica que a veces se oye, ¿no? De que toda la parafernalia litúrgica, los ritos, el agua bendita, son cosas muy posteriores, medievales casi, que se alejaron de una supuesta simplicidad original. Y efectivamente, es una crítica habitual. Pero justo el énfasis temprano en la liturgia, atribuido a figuras como Alejandro I a principios del siglo II, es un argumento en contra. Sugiere que esa dimensión celebrativa, el culto con una estructura, el uso de signos sagrados, la centralidad de la Eucaristía, pues no fueron añadidos tardíos. Estaban ahí, en el ADN del cristianismo, casi desde el principio, como parte de la herencia apostólica. La Iglesia primitiva ya era litúrgica. Volviendo al contexto romano, ¿cómo ayudaban concretamente estas prácticas, este cuidado de la liturgia, a fortalecer esa identidad cristiana que estaba, digamos, en construcción y bajo presión? Pues de una forma fundamental. Imagina vivir rodeado de la cultura pagana, templos, festivales, rituales por todas partes. En ese ambiente, las prácticas cristianas propias, el bautismo, la Eucaristía semanal, las oraciones, signos como el agua bendita en casa, marcaban una diferencia clara. Creaban un universo simbólico propio, como un ecosistema cultural y religioso alternativo dentro del gran ecosistema romano. Exacto. Y ese ecosistema no solo les recordaba quiénes eran y en qué creían, sino que fortalecía muchísimo los lazos entre ellos. Compartir esos ritos creaba una solidaridad, una identidad colectiva muy potente. Y eso era vital para sobrevivir y crecer en un entorno que a veces era indiferente y otras hostil. La liturgia construía y sostenía a la comunidad, la diferenciaba. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿cómo veríamos a San Alejandro I? Un pastor en un momento complejo. Sí, liderando la Iglesia de Roma con el imperio en su apogeo, pero con los cristianos aún vulnerables. Y su respuesta fue doble. Guardar la doctrina, sí, pero también, y quizá esto es lo más llamativo, consolidar la vida litúrgica, los sacramentos, como el corazón palpitante de la identidad cristiana. Esa es una buena síntesis, sí. La tradición lo recuerda como alguien que entendió que la fe no solo se cree o se piensa, necesita celebrarse, vivirse, hacerse tangible en la comunidad a través de los ritos. Su figura nos recuerda la importancia enorme de la liturgia desde los mismísimos orígenes de la Iglesia, como parte esencial de esa herencia apostólica. Su legado, más allá de la precisión histórica de cada detalle, es esa llamada a valorar la conexión profunda entre creer y celebrar, entre la doctrina y el rito. Justo. Nos invita a ver que la dimensión ritual, simbólica, no es algo accesorio, es algo inherente a cómo se transmite y se vive una fe profunda y que busca perdurar. Y esto nos deja pensando, quizá como reflexión final, esta tensión tan temprana de figuras como Alejandro I, a los ritos, a los símbolos, al agua bendita, a la estructura de la misa, plantea una cuestión más amplia, ¿verdad? ¿A qué te refieres exactamente? Pues me pregunto hasta qué punto cualquier sistema de creencias, cualquier idea, por potente que sea, necesita casi inevitablemente de prácticas concretas, de rituales compartidos, de expresiones tangibles para arraigar de verdad. Para mantenerse viva y transmitirse a lo largo del tiempo. Ah, entiendo. ¿Puede una doctrina sobrevivir mucho tiempo sin una vida comunitaria que la celebre? Que la haga visible, casi palpable. Es una pregunta fundamental, desde luego. Toca a la naturaleza humana, a la cultura, a la religión. La historia parece decirnos que las ideas, solas, flotando, les cuesta perdurar. Necesitan encarnarse en prácticas, en hábitos, en símbolos que la gente comparta, para tener un impacto real y profundo.
Las creencias necesitan un cuerpo, por así decirlo. Exacto, necesitan una expresión ritual. Y la experiencia de la Iglesia primitiva, con líderes como Alejandro I cuidando tanto la liturgia, pues parece un testimonio muy claro de esa necesidad. Una fe que se hace vida, celebración y sobre todo comunidad.